Era un día caluroso en Granada, el tipo de día que invita a pasear por las calles empedradas y disfrutar de una tapa en uno de los bares del centro. Sin embargo, todo lo que podía pensar era en la confusión que había surgido en mi vida. El aroma a frito y el bullicio de la feria del Corpus parecían lejanos, como si pertenecieran a otro mundo. Mi rutina habitual se había visto interrumpida de manera inesperada, y no sabía cómo manejarlo. Todo comenzó cuando mi sobrino entró accidentalmente al baño mientras yo me preparaba para salir. En un instante nuestras miradas se encontraron. La sorpresa nos paralizó a ambos. Era un momento fugaz, pero en ese breve intercambio sentí algo que nunca antes había experimentado. Me sentí viva, como si una chispa se hubiera encendido dentro de mí. Después del incidente, la atmósfera entre nosotros cambió sutilmente. Las reuniones familiares se volvieron tensas, como si ambos supiéramos que había algo más entre nosotros, aunque no lo mencionáramos. La confusión me invadía. ¿Cómo podía sentirme atraída por alguien tan cercano? La relación familiar siempre había sido clara y sencilla, pero ahora todo se complicaba. Recordé mis años de juventud, cuando solía sentirme libre y sin preocupaciones. Las noches pasadas con amigos en la Alhambra, riendo bajo las estrellas y disfrutando de la vida sin ataduras. Esos momentos parecían tan lejanos ahora. Mirando hacia atrás comprendí que había dejado de lado mis deseos y aspiraciones personales al asumir el papel de esposa y madre. La vida cotidiana me había arrastrado hacia un rincón donde mis emociones estaban reprimidas. La atracción hacia mi sobrino comenzó a manifestarse en pequeños gestos, una mirada más prolongada durante las cenas familiares o una sonrisa que duraba un poco más de lo habitual. Cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente al pasar un plato, sentía una corriente eléctrica recorrerme. Era una mezcla de emoción y culpa que me mantenía despierta por las noches. El día siguiente al encuentro fue especialmente difícil. Intenté distraerme con los preparativos para la feria, la ciudad estaba llena de vida y color, pero yo solo podía pensar en él. Recordé cómo solíamos jugar juntos cuando era niño, su risa resonando en los pasillos de casa. Pero ahora todo era diferente, ya no era solo mi sobrino inocente. Una tarde decidí salir a caminar por el centro histórico para despejar mi mente. Las luces del atardecer iluminaban la Alhambra con tonos dorados, era hermosa e inspiradora, pero también me recordaba lo lejos que estaba de ser quien realmente quería ser. Mientras paseaba por las calles llenas de gente disfrutando del ambiente festivo, sentí un nudo en el estómago al darme cuenta de lo atrapada que me sentía entre mis responsabilidades familiares y mis nuevos deseos. Al regresar a casa esa noche encontré a mi sobrino sentado en el sofá viendo televisión. Me saludó con una sonrisa despreocupada que hizo latir mi corazón más rápido. Decidimos ver una película juntos, su presencia me llenaba de calidez y al mismo tiempo despertaba esa inquietante atracción dentro de mí. Durante la proyección, nuestras manos se encontraron nuevamente mientras buscábamos el control remoto entre los cojines del sofá. Fue un roce casual, pero esta vez no pude evitarlo, miré sus ojos durante unos segundos más tiempo del habitual antes de apartar la vista rápidamente. La confusión crecía dentro de mí. Deseaba acercarme más a él, pero sabía que eso podría cambiarlo todo. En medio del caos emocional que vivía, recordé palabras sabias escuchadas hace años sobre seguir nuestros corazones sin dejar atrás nuestras responsabilidades. Pero, ¿qué significaba eso realmente? ¿Debía ignorar esta nueva parte de mí misma por el bien del orden familiar? Esa noche dormí poco, mis pensamientos giraban como un torbellino incontrolable. El fin de semana llegó con su carga habitual, reuniones familiares y celebraciones por la feria local. Los colores brillantes y los sonidos festivos parecían burlarse de mi lucha interna mientras intentaba mantener una fachada normal frente a todos aquellos que amaba. Durante una comida familiar, mientras todos reían y compartían anécdotas sobre viejos tiempos, él compartió un recuerdo divertido sobre su infancia, como solía esconderse detrás del sofá para asustarme cuando llegaba a casa después del trabajo. Todos rieron ante sus palabras nostálgicas, sin embargo, yo sentí como ese recuerdo resonó profundamente dentro de mí. Aquella pequeña confesión desencadenó algo inesperado,
me di cuenta de cuánto había cambiado nuestra relación desde entonces y cuánto deseaba volver a esos días despreocupados sin complicaciones emocionales ni secretos oscuros entre nosotros. Esa noche decidí salir al balcón para respirar aire fresco y despejar mi mente nuevamente atormentada por pensamientos contradictorios sobre lo ocurrido entre nosotros dos tras aquel encuentro accidental en el baño. Mientras observaba las luces titilantes sobre Granada desde la distancia segura del balcón familiar donde tantas veces había reflexionado sola sobre mis decisiones pasadas e incluso futuras, comprendí con claridad lo importante que era enfrentar esta nueva realidad aunque significara arriesgarlo todo. En ese preciso instante noté su figura acercándose lentamente hacia mí desde el interior. Su mirada intensa me hizo sentir vulnerable pero también emocionada ante lo desconocido que podría surgir entre nosotros si decidíamos cruzar esa línea invisible trazada por nuestra relación familiar establecida hasta ahora. La noche avanzaba y las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas. Me encontraba en el balcón, reflexionando sobre lo que había sucedido. La confusión y la culpa luchaban dentro de mí, pero había un hilo de emoción que no podía ignorar. Miré hacia el interior de la casa, donde mi sobrino se movía con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Al entrar nuevamente a la sala, él me sonrió tímidamente. Había algo diferente en su mirada, una chispa que parecía hablar de secretos compartidos. Las palabras se atascaban en mi garganta mientras recordaba aquel momento inesperado en el baño. La línea entre lo familiar y lo prohibido se desdibujaba cada vez más. ¿Te gustaría salir a dar un paseo?, preguntó, rompiendo el silencio tenso que nos envolvía. Acepté sin pensarlo demasiado. Necesitaba aire fresco para aclarar mis pensamientos. Caminamos por las calles empedradas de Granada, el aroma a tapas y vino llenando el ambiente. La ciudad vibraba con vida, pero mis pensamientos giraban en torno a él. Mientras paseábamos compartimos recuerdos familiares que habían permanecido ocultos durante años. Habló de su infancia, de cómo siempre había admirado a su tía por su fortaleza y determinación. Cada palabra me hacía sentir más conectada a él, como si estuviéramos creando un vínculo nuevo e inesperado. Recuerdo cuando me llevaste a la Alhambra, dijo de repente, sus ojos iluminándose con la memoria. Me contaste historias sobre los reyes y reinas que habitaron allí. Su voz tenía un tono nostálgico que me atrapó. Eras un niño curioso, respondí con una sonrisa forzada, intentando mantener la conversación ligera. Y tú eras mi guía, continuó él, acercándose un poco más. Siempre has sido una inspiración para mí. Las palabras resonaron en mi mente como un eco profundo. ¿Qué significaba realmente esa admiración? La culpa se intensificó al darme cuenta de lo mucho que deseaba ser vista no solo como su tía, sino como una mujer deseable. El paseo nos llevó hasta un pequeño bar donde solíamos ir en familia durante las festividades locales. El ambiente estaba lleno de risas y música flamenca, era fácil perderse en la alegría del momento. Pero dentro de mí había una tormenta emocional que no podía ignorar. Con cada sorbo de vino tinto, sentía como los muros que había construido comenzaban a desmoronarse lentamente. La conversación fluía entre nosotros con naturalidad, pero cada risa compartida venía acompañada del peso del secreto que ambos guardábamos. De repente él se volvió serio y me miró fijamente a los ojos. No puedo dejar de pensar en lo que pasó, en el baño. Mi corazón se detuvo por un instante ante su confesión. No deberíamos hablar de eso, respondí rápidamente, aunque sabía que era una mentira. Cada palabra pronunciada solo alimentaba mi curiosidad por explorar esos sentimientos prohibidos. Pero es importante, insistió él con suavidad. No puedo evitarlo. La tensión creció entre nosotros mientras sus ojos buscaban los míos con intensidad. En ese momento comprendí que no podía seguir negando lo evidente, había algo entre nosotros que iba más allá del vínculo familiar. Nos besamos, murmuré casi sin quererlo, dejando caer las palabras como si fueran hojas secas al suelo. Él dio un paso hacia mí, el espacio entre nuestros cuerpos parecía cargado de electricidad y deseo reprimido. La confusión dio paso a una necesidad palpable, ambos sabíamos que este encuentro estaba destinado a cambiar nuestras vidas para siempre. Sin pensarlo más, nuestras manos se encontraron mientras nuestras almas parecían entrelazarse en ese instante perfecto pero peligroso.
El mundo exterior desapareció mientras nos acercábamos lentamente el uno al otro, cada latido del corazón resonaba como un tambor marcando el compás del momento. El primer roce fue tímido, casi temeroso, pero rápidamente se transformó en algo más profundo y significativo mientras nuestras emociones afloraban sin restricciones ni juicios externos. El beso fue suave al principio pero pronto se volvió apasionado, era como si todo lo reprimido saliera a flote finalmente. Al separarnos unos instantes después, ambos estábamos aturdidos por lo sucedido, miradas llenas de preguntas y dudas nos rodearon como sombras danzantes bajo las luces del bar. No podíamos regresar atrás, habíamos cruzado una línea peligrosa e irreversible. No sé qué significa esto para nosotros, dije finalmente mientras trataba de recuperar el aliento perdido entre sus labios. No tengo todas las respuestas, admitió él con sinceridad palpable en su voz temblorosa. Pero quiero descubrirlo contigo. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros como promesas silenciosas llenas de incertidumbre y emoción desenfrenada. Sin embargo, también sentí la sombra oscura del miedo acechando detrás del deseo. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? ¿Qué consecuencias tendría para nuestras familias? Regresamos a casa bajo la luz tenue de la luna llena, cada paso resonaba con una mezcla inquietante de ansiedad y anticipación por lo desconocido que nos esperaba al día siguiente. Mis pensamientos estaban revueltos mientras intentaba encontrar sentido a esta nueva realidad que habíamos creado juntos, amor o locura, o quizás ambas cosas al mismo tiempo. Al llegar al umbral de mi hogar sentí como la presión aumentaba dentro de mí, esas emociones contradictorias amenazaban con desbordarse si no encontraba pronto una forma de manejarlas adecuadamente antes del amanecer siguiente. La mañana siguiente llegó con un aire pesado, como si el mundo mismo estuviera consciente de los secretos que albergaba. Al abrir los ojos el rayo de luz que se filtraba por la ventana parecía más intenso de lo habitual, iluminando cada rincón de mi habitación. Cada objeto me recordaba a él, a nuestro encuentro accidental y a la conexión que había surgido entre nosotros. La culpa y la emoción luchaban por dominar mis pensamientos, mientras me preparaba para enfrentar un nuevo día. El desayuno se convirtió en una rutina automática. La mesa estaba dispuesta como siempre, pero mi mente vagaba lejos de las tostadas y el café. La risa de mis hijos resonaba en el fondo, ajenos a la tormenta interna que me consumía. ¿Qué quería realmente? ¿Era posible que esta atracción fuera solo una fase pasajera, o había algo más profundo en juego? Esa tarde decidí salir a caminar por las calles empedradas de Granada. El bullicio del mercado local me envolvía, pero no podía evitar sentirme distante. Las voces y risas a mi alrededor parecían un eco lejano mientras mis pensamientos se centraban en el rostro de mi sobrino. Cada vez que recordaba su mirada llena de curiosidad y deseo, una mezcla de temor y anhelo se apoderaba de mí. Mientras paseaba cerca de la Alhambra, un viejo amigo apareció de la nada. Su sonrisa era familiar y reconfortante, sin embargo, su presencia trajo consigo un torrente de dudas. Conversamos sobre trivialidades, pero mi mente seguía divagando hacia lo prohibido. ¿Cómo has estado?, preguntó con genuina curiosidad. Mi respuesta fue evasiva y breve. Todo bien, musité sin convicción. A medida que avanzábamos por los jardines, él comenzó a recordar viejos tiempos, momentos compartidos que parecían tan lejanos ahora. Su risa era contagiosa y me hizo sentir nostalgia por una vida más simple. Pero cada risa también traía consigo una punzada de culpa, debía mantener este secreto oculto. Finalmente nos despedimos con un abrazo cordial. Mientras caminaba hacia casa, el peso del encuentro se hacía más evidente. Me pregunté si alguna vez podría hablar abiertamente sobre mis sentimientos sin ser juzgada o malinterpretada. Al llegar al hogar, encontré a mi sobrino sentado en el sofá con un libro en las manos. Su presencia iluminó la habitación y me hizo olvidar momentáneamente las preocupaciones del día. Hola, dijo con una sonrisa traviesa que hizo latir mi corazón más rápido. Hola, respondí tratando de mantener la compostura. Nos sentamos juntos y comenzamos a charlar sobre cosas triviales, películas recientes, música. Sin embargo, cada palabra parecía cargada de significados ocultos entre nosotros. Nuestros ojos se encontraban con frecuencia,
Esos breves instantes eran como chispas encendiendo algo profundo dentro mío. La conversación fluyó hasta que mencionó aquel día fatídico en el baño. Su tono era juguetón pero también introspectivo. Nunca pensé que eso pudiera pasar, confesó con una sonrisa nerviosa. Fue inesperado, respondí sintiendo como las mejillas se me sonrojaban al recordar ese momento. En ese instante comprendí que ya no podía ignorar lo que sentía por él, había cruzado una línea invisible entre lo familiar y lo desconocido. Era necesario definir qué quería realmente de esta relación secreta antes de perderme completamente en ella. De repente nuestros labios se encontraron en un roce suave e inseguro. Fue un instante fugaz pero electrizante que dejó un eco resonante en mi interior. Ambos retrocedimos rápidamente como si nos hubieran sorprendido haciendo algo indebido, la realidad nos golpeó al instante. Lo siento, murmuré avergonzada mientras apartaba la mirada. No, no debió pasar, respondió él con voz temblorosa. El silencio llenó la habitación mientras ambos procesábamos lo ocurrido. El miedo a ser descubierto se cernía sobre nosotros como una sombra amenazante. Esa conexión recién descubierta traía consigo riesgos inimaginables para nuestras vidas cotidianas. A medida que pasaban los días siguientes intenté volver a la normalidad, sin embargo cada encuentro estaba impregnado de tensión no resuelta y miradas furtivas llenas de significado oculto. La presión social comenzaba a hacerse sentir. Amigos mutuos pasaban tiempo juntos y yo temía ser vista como alguien diferente ante sus ojos. Las festividades locales estaban cerca, la Feria del Corpus, donde todos se reunían para celebrar bajo el sol radiante y las luces brillantes del carnaval. Sabía que sería difícil evitarlo, sería una oportunidad perfecta para escapar momentáneamente del peso del secreto, pero también podría ser el escenario perfecto para desenmascarar nuestra verdad oculta. Mientras tanto, las conversaciones familiares giraban en torno a planes futuros y celebraciones venideras. Cada comentario sobre relaciones estables o matrimonios felices resonaba dentro mí como un recordatorio constante del camino peligroso por el cual estaba transitando. Una noche decidí salir sola para despejarme, necesitaba reflexionar sobre lo ocurrido entre nosotros y tomar decisiones claras antes de sumergirme aún más en esta vorágine emocional sin rumbo definido. Caminando hacia uno de mis bares favoritos cerca del centro histórico sentí como los aromas familiares comenzaron a calmar mis pensamientos turbulentos. Al entrar al bar vi caras conocidas riendo alrededor, amigos disfrutando del ambiente festivo mientras yo trataba desesperadamente de encontrar respuestas dentro mío sin poder articularlas claramente ante nadie más. Sin embargo, esa noche no sería tan sencilla como esperaba. La noche se alargó en el bar. Las risas resonaban como ecos de una vida que parecía ajena a mis pensamientos. El ambiente festivo de la Feria del Corpus, con sus luces y música, contrastaba con la confusión que me invadía. A pesar de estar rodeada de amigos, mi mente estaba atrapada en un torbellino de emociones que no podía compartir. Me esforzaba por actuar normal, pero cada mirada furtiva hacia la puerta me recordaba el momento prohibido que había cambiado todo. Al volver a casa, el silencio me recibió como un viejo conocido. La casa estaba vacía, y el eco de mis pasos resonaba en las paredes. Recordé la última vez que había tenido una conversación sincera con mi pareja, había sido hace tanto tiempo que apenas podía recordar. La rutina se había convertido en una cadena invisible que me mantenía atada a una vida que ya no sentía mía. Mientras caminaba hacia la cocina, un comentario de un familiar me llegó a la mente. Siempre has sido tan responsable, ¿no te gustaría un poco más de emoción en tu vida? Las palabras retumbaban en mi cabeza mientras preparaba un café. ¿Era eso lo que buscaba? ¿Emoción? ¿O era algo más profundo, algo que nunca había reconocido? De repente sonó el timbre. Mi corazón dio un vuelco, no esperaba visitas a esa hora. Al abrir la puerta, vi a mi sobrino frente a mí, su expresión entre nerviosa y decidida. No pude evitar sonreírle, aunque sabía que esa sonrisa escondía más de lo que mostraba. ¿Te molesta si entro?, preguntó con voz suave. No, claro, respondí automáticamente. Caminamos hacia el salón y nos sentamos juntos en el sofá. La tensión era palpable, ambos sabíamos lo que significaba este encuentro. He estado pensando en lo que pasó, dijo al fin, rompiendo el silencio incómodo.
Yo también, admití sin poder evitarlo. El aire se volvió denso con nuestras confesiones no dichas. La atracción seguía ahí, latente y peligrosa. A veces me pregunto si esto es solo una fase o algo más, continuó él. Es complicado, respondí con sinceridad. No debería sentir esto. Pasamos la noche juntos hablando sobre nuestras vidas, sus sueños, mis frustraciones y todo lo que habíamos ocultado tras sonrisas forzadas durante años. Cada palabra era como una chispa encendiendo un fuego oculto entre nosotros. En algún momento nuestras manos se encontraron sobre la mesa y ese simple gesto fue suficiente para hacerme olvidar todo lo demás. El tiempo pasó sin darnos cuenta hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a asomarse por las ventanas. Miré por la ventana mientras pensaba en cómo todo había cambiado en tan poco tiempo. Lo que comenzó como un accidente se transformó en algo mucho más complejo y peligroso. Esto no puede seguir así, murmuré al ver su reflejo entre las sombras del amanecer. Lo sé, respondió él con tristeza en sus ojos. Pero no puedo evitarlo. De repente el sonido del teléfono interrumpió nuestro momento, era mi pareja llamando para preguntar dónde estaba. Sentí una punzada de culpa atravesar mi pecho mientras escuchaba su voz al otro lado de la línea. Estoy bien, dije rápidamente para tranquilizarlo. Solo salí a dar un paseo. Colgué sin poder evitar sentirme atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de expectativas y responsabilidades y otro lleno de pasión y deseo prohibido. La mañana avanzó lentamente mientras trataba de encontrar alguna forma de resolver esta situación insostenible. La idea de ser descubierta me aterrorizaba, no solo por las posibles consecuencias personales sino también por cómo afectaría a toda nuestra familia. El día transcurrió sin incidentes hasta que decidí visitar a unos familiares cercanos para distraerme un poco y tratar de aclarar mis pensamientos confusos. Al llegar allí noté miradas curiosas e insinuaciones sutiles sobre mi comportamiento reciente, todos parecían haber notado algo extraño en mí desde aquella noche fatídica. Una tía abuela comentó, que veo diferente últimamente, parece como si llevaras un secreto. Su mirada inquisitiva provocó un escalofrío recorriendo mi espalda. Intenté restarle importancia, solo estoy ocupada con algunas cosas. Las horas pasaron entre conversaciones triviales y risas nerviosas mientras trataba desesperadamente de mantener mi secreto bajo control. Sin embargo, cada comentario casual sobre relaciones o amor solo aumentaba mi ansiedad interna, era como si cada palabra fuera una bomba de tiempo esperando estallar. Finalmente decidí regresar a casa antes de perder completamente el control sobre mis emociones. Al llegar encontré la puerta abierta, mi sobrino estaba allí esperándome con una expresión seria en su rostro. No podía quedarme lejos, dijo casi suplicante al verme entrar. No deberías estar aquí, le respondí mientras cerraba la puerta tras él para asegurarme de tener privacidad momentáneamente. No puedo dejar esto así, insistió él acercándose lentamente hacia mí mientras yo retrocedía involuntariamente hasta sentir el respaldo del sofá contra mi cuerpo. Es peligroso, murmuré sin saber si hablaba del riesgo emocional o del potencial desastre familiar si alguien llegara a enterarse. Quizás eso es exactamente lo que necesito ahora mismo. Sus ojos brillaban con determinación pero también con miedo, ambos éramos conscientes del abismo al borde del cual estábamos parados juntos. Pasamos otra noche hablando hasta caer rendidos por el cansancio emocional acumulado durante días enteros llenos de dudas e inseguridades sobre nuestro futuro compartido o separado por los muros invisibles impuestos por nuestra familia y sociedad misma. A medida que los días pasaban se hacía cada vez más difícil ignorar los sentimientos intensos entre nosotros. Cada pequeño gesto parecía tener un peso mayor del habitual cargando nuestras interacciones diarias con tensión reprimida e incertidumbre constante acerca del futuro inmediato. Sin embargo, sabía muy dentro mío que tarde o temprano tendríamos que enfrentar las consecuencias inevitables de nuestras decisiones. Los días se volvieron un laberinto de emociones y pensamientos contradictorios. La tensión en casa era palpable, mi pareja, a menudo distraído con su trabajo, comenzaba a notar algo extraño en mi comportamiento. Las miradas furtivas y las sonrisas nerviosas se habían convertido en parte de mi rutina diaria. La atracción prohibida me envolvía como un velo, haciéndome sentir viva y al mismo tiempo culpable.
Una tarde, mientras organizaba algunas cosas en el desván, encontré un viejo diario que había pertenecido a mi madre. Al abrir sus páginas amarillentas, me vi transportada a un tiempo donde el amor y la pasión parecían ser más simples. Las palabras escritas con su caligrafía delicada hablaban de sueños perdidos y anhelos ocultos. Era como si cada frase resonara en mi propio corazón. Cuestioné si alguna vez había sido verdaderamente feliz. ¿Qué es lo que realmente quiero?, me pregunté mientras leía sobre sus propias luchas amorosas. Las historias de su juventud parecían tan lejanas y a la vez tan cercanas. El eco de sus palabras me hizo reflexionar sobre mis decisiones. ¿Era este el camino que deseaba seguir? La culpa se mezclaba con la emoción cada vez que pensaba en él. La visita inesperada del sobrino complicó aún más las cosas. Apareció una tarde mientras yo estaba preparando la cena. Su sonrisa iluminó el ambiente, pero también trajo consigo un torrente de sentimientos que había estado intentando contener. «Hola, tía», dijo con una voz llena de confianza, como si nada hubiera cambiado entre nosotros. No pude evitar sonreírle mientras le ofrecía algo para picar. La conversación fluyó con naturalidad, pero había una tensión subyacente que no se podía ignorar. Cada mirada compartida parecía estar cargada de significados ocultos, recordándome lo que habíamos vivido juntos antes. «¿Cómo va todo en la universidad?», pregunté tratando de mantener la normalidad. «Bien, aunque echo de menos las tapas de aquí», respondió él riendo suavemente. Esa risa resonó en mí como una melodía familiar que despertaba recuerdos dulces y amargos al mismo tiempo. Mientras cocinaba sentí su mirada fija en mí. Era como si pudiera leer mis pensamientos más profundos. Cada instante se volvía un desafío para mantener las apariencias. Al caer la noche decidí salir al patio para tomar aire fresco y despejar la mente. El aroma a jazmines llenaba el aire nocturno mientras me sentaba en una silla vieja de madera. No pasó mucho tiempo antes de que él se acercara y se sentara a mi lado. «Es bonito aquí fuera», comentó mientras miraba las estrellas. «Sí, siempre me ha gustado este lugar», respondí sin poder evitar sentir como mi corazón latía más rápido por su cercanía. El silencio entre nosotros era cómodo pero cargado de significado. En ese momento comprendí que no podía seguir ignorando lo que sentía. Era hora de enfrentar mis emociones y decidir qué camino tomar. De repente él rompió el silencio. «Tía, hay algo que quiero decirte». Mi pulso se aceleró ante sus palabras. «¿Qué es?», pregunté con cautela. «Desde aquel día he estado pensando mucho en nosotros», confesó mirando al suelo con timidez. El aire pareció volverse denso mientras procesaba sus palabras. Lo miré fijamente a los ojos. Había una chispa allí que reflejaba mis propios sentimientos reprimidos. «Yo también», murmuré antes de darme cuenta del peligro que representaban esas palabras. En ese instante el mundo exterior desapareció y solo existíamos nosotros dos bajo el manto estrellado del cielo granadino. La atracción nos envolvió nuevamente como una corriente eléctrica. Estaba claro que no podíamos seguir ignorando lo que sucedía entre nosotros. Sin embargo, antes de poder articular cualquier otra cosa, escuchamos el sonido del coche de mi pareja entrando en el garaje. El momento se desvaneció abruptamente como un sueño al despertar. La realidad regresó con fuerza y nos obligó a enfrentar nuestras respectivas vidas nuevamente. Cuando entramos juntos a casa, todo parecía normal a los ojos ajenos. Compartimos risas y comentarios triviales sobre el día mientras intentábamos ocultar lo sucedido minutos antes en el patio. Pero dentro mío había una tormenta latente. ¿Cómo podría seguir así? ¿Podría arriesgarlo todo por esta nueva conexión? Las noches siguientes fueron difíciles. Cada vez que pasábamos juntos momentos familiares me sentía atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de obligaciones y otro lleno de deseos ocultos e inexplorados. La presión crecía cada día más hasta convertirse casi en asfixiante. Un día decidí salir sola durante la feria del Corpus. Necesitaba un respiro lejos del caos emocional que había creado en mi vida cotidiana. Las luces brillantes y los aromas festivos inundaron mis sentidos mientras caminaba por las calles empedradas llenas de vida y alegría temporalmente olvidada. Mientras disfrutaba del bullicio festivo pensé en cómo había llegado hasta aquí, atrapada entre lo correcto e incorrecto según las normas sociales impuestas por años de tradición familiar.
Pero también sabía que tenía derecho a buscar mi propia felicidad, aunque eso significara cruzar límites peligrosos. Fue entonces cuando lo vi entre la multitud, su figura destacando entre los asistentes al festival, sonriendo despreocupadamente mientras conversaba con amigos comunes. Un torrente de emociones invadió mis entrañas al reconocerlo allí mismo frente a mí. La atracción ardiente resurgió instantáneamente al verlo reír sin saber lo complicado que era nuestro secreto compartido. Nos cruzamos miradas fugaces pero significativas en medio del bullicio festivo. Fue suficiente para encender nuevamente aquella chispa innegable entre nosotros dos, aunque rodeados por otros seres queridos ajenos a nuestra realidad oculta. A medida que avanzábamos hacia diferentes direcciones dentro del festival, un sentimiento profundo e inquietante comenzó a instalarse dentro mío. Sabía perfectamente bien que tarde o temprano tendría que enfrentar las consecuencias inevitables. El ambiente del festival se tornó más intenso mientras la música resonaba en mis oídos. Las luces brillantes y los colores vibrantes parecían contrastar con el caos emocional que experimentaba en mi interior. Caminaba entre la multitud, sintiendo cómo la presión de mantener nuestro secreto se volvía cada vez más agobiante. La cercanía de mi sobrino, su mirada cómplice, me hacía sentir viva y al mismo tiempo llena de miedo. ¿Te gustaría un poco de vino?, preguntó él, acercándose con una copa en la mano. Su sonrisa era un refugio en medio del torbellino que me rodeaba. Asentí, aunque el simple acto de compartir una copa se sentía como un paso hacia lo desconocido. Mientras disfrutábamos de la bebida, las conversaciones familiares resonaban a nuestro alrededor. Las risas y los abrazos de nuestros seres queridos parecían burlarse de la tensión que nos unía en secreto. Cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente, una corriente eléctrica recorría mi cuerpo, recordándome lo prohibido de nuestra conexión. La noche avanzaba y el ambiente festivo se transformó en un espacio donde las decisiones pesaban más que nunca. La presión de actuar normalmente frente a todos se intensificaba. Mi pareja no dejaba de mirarme con desconfianza, algo en mí había cambiado y él lo notaba. Un comentario casual sobre mis salidas nocturnas me hizo sentir expuesta. ¿Estás bien?, preguntó él con voz baja, observando mis reacciones mientras intentaba mantener una conversación con otros familiares. El corazón me latía acelerado, no sabía cómo responderle sin revelar lo que realmente estaba sucediendo. En medio del bullicio, decidí buscar un respiro y me dirigí hacia un rincón más apartado del recinto ferial. Allí, rodeada por el aroma a fritura y el eco lejano de risas, sentí que podía pensar con más claridad. Pero la presencia de mi sobrino no tardó en seguirme. «¿Te has perdido?», dijo él con una mezcla de broma y preocupación al encontrarse conmigo. Su cercanía era reconfortante pero también inquietante, cada palabra pronunciada parecía cargar un significado oculto entre nosotros. Solo necesitaba un momento para respirar, respondí mientras trataba de encontrar el equilibrio entre el deseo y la razón. La conversación fluyó naturalmente, como si las palabras fueran un refugio ante la tormenta que se avecinaba. Hablamos sobre recuerdos compartidos, anécdotas familiares y proyectos futuros. La risa nos acercaba aún más, pero también me recordaba lo frágil que era nuestra situación. De repente él tomó mi mano suavemente, mirándome a los ojos con una intensidad que me hizo dudar por un instante sobre todo lo que había construido hasta ahora. «A veces siento que hay algo más entre nosotros», confesó sin apartar su mirada. El aire se volvió pesado, su declaración resonó en mi mente como un eco imposible de ignorar. «No podemos», murmuré casi sin voz, sintiendo como las palabras se atascaban en mi garganta. «¿Por qué no? ¿Qué es lo peor que podría pasar?», insistió él con una mezcla de desafío y vulnerabilidad en su tono. La pregunta quedó flotando entre nosotros como una sombra amenazante. La idea misma era aterradora, las consecuencias podrían ser devastadoras para todos los involucrados. Sin embargo, había algo liberador en esa conversación prohibida. Pasaron unos minutos antes de que pudiera articular alguna respuesta coherente cuando decidimos regresar al bullicio del festival. Pero antes de dar ese paso atrás hacia la realidad cotidiana, sentí como sus dedos apretaban ligeramente los míos. «No quiero perderte». Las luces del festival comenzaron a desvanecerse a medida que avanzábamos hacia el final de la noche. El aire fresco traía consigo una sensación inquietante sobre lo inevitable.
En ese momento comprendí que cada decisión tenía su precio y yo estaba dispuesta a pagarlo si eso significaba vivir esa conexión, aunque fuera por poco tiempo más. Al llegar a casa esa noche el silencio era abrumador. Mi pareja ya estaba dormido en el sofá, su rostro mostraba signos evidentes del cansancio acumulado por los días previos llenos de trabajo y estrés familiar. El remordimiento comenzó a asomarse nuevamente mientras pensaba en todo lo ocurrido durante la feria. Esos momentos furtivos llenos de complicidad eran como burbujas efímeras listas para estallar. Me deslicé bajo la sábana sintiéndome atrapada entre dos mundos, uno donde era esposa y otro donde comenzaba a explorar algo completamente nuevo e inesperado junto a mi sobrino. Mientras cerraba los ojos buscando descanso, no podía evitar pensar en qué pasaría si este juego continuara más allá del límite aceptable. La mañana siguiente trajo consigo nuevos retos. Cada mirada furtiva hacia mi pareja parecía estar cargada con preguntas no formuladas ni respuestas claras para ofrecerle. Intenté actuar normalmente mientras preparábamos el desayuno juntos, pero había algo palpable en el aire, una tensión creciente alimentada por secretos compartidos. Un mensaje inesperado apareció en mi teléfono justo cuando pensaba que podía manejarlo todo. ¿Nos vemos esta tarde? Necesito hablar contigo. Era él. Esas palabras enviaron escalofríos por toda mi espalda al recordar nuestra última conversación durante la feria. No puedo, murmuré para mí misma antes de decidir qué hacer con esa invitación cargada de promesas peligrosas e incertidumbres abrumadoras sobre nuestro futuro juntos, o separados. El día transcurrió lentamente entre actividades rutinarias y pensamientos divididos hasta llegar al momento crítico. Debía decidir si arriesgarme a enfrentar otra vez esa conexión o mantenerme alejada para proteger lo poco estable que quedaba en mi vida actual. A medida que caía la tarde e iba acercándome al lugar acordado, sentí como mis pasos resonaban como tambores marcando el compás del destino inminente al cual me enfrentaría sin saber realmente cuáles serían las consecuencias finales. La brisa del mar acariciaba mi rostro mientras caminaba por la playa, cada paso resonando con la ansiedad que crecía en mi interior. La luz del atardecer pintaba el cielo de tonos anaranjados y rosados, pero mi mente estaba nublada por pensamientos confusos. El encuentro con mi sobrino había dejado una huella profunda en mí, y ahora debía enfrentar las consecuencias de lo que había comenzado. Al llegar al lugar acordado, vi su figura a lo lejos, de pie junto a unas rocas. Su mirada se iluminó al verme, pero en sus ojos había una mezcla de alegría y preocupación. No sé si deberíamos estar aquí, dijo con un tono que reflejaba su propia incertidumbre. Lo sé, respondí, sintiendo como el peso de la culpa se hacía más pesado. A pesar de todo, había algo en su presencia que me atraía irremediablemente. La conexión que habíamos forjado era innegable, pero también peligrosa. Nos sentamos en la arena, el sonido de las olas rompiendo contra la orilla acompañando nuestro silencio. ¿Y si alguien nos ve?, preguntó él, rompiendo la tensión del momento. La pregunta flotaba entre nosotros como un fantasma al que no podíamos ignorar. Es un riesgo que estamos tomando, murmuré, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse. Aquel instante era un refugio temporal de nuestra realidad complicada. De repente un grupo de amigos apareció a lo lejos, riendo y disfrutando del verano. Mi corazón se aceleró al pensar en las posibilidades de ser descubiertos. Debemos irnos, le dije rápidamente sintiendo como la adrenalina me invadía. Pero, ¿y si no nos ven?, insistió él con una chispa de desafío en sus ojos. No podemos arriesgarnos, respondí, intentando mantener la calma mientras mis pensamientos se agolpaban. La idea de que alguien pudiera enterarse me aterrorizaba. Mientras nos levantábamos para marcharnos, escuché una voz familiar detrás de mí. Vaya, qué sorpresa encontrarlos aquí. Era un amigo cercano que no esperaba ver en ese lugar. Mi corazón se detuvo por un instante, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Hola, dije con una sonrisa nerviosa que no podía ocultar mi inquietud. Él miró entre nosotros dos y sonrió sin sospechar nada extraño. ¿Disfrutando del atardecer?, preguntó sin ninguna malicia aparente. Sí, solo paseando, respondí rápidamente mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para desviar su atención. El amigo continuó hablando sobre trivialidades mientras yo luchaba contra el sudor frío que recorría mi espalda. Miré a mi sobrino y vi cómo su expresión cambiaba,
estaba preocupado por lo que podría suceder si continuábamos allí mucho más tiempo. Finalmente, después de unos minutos interminables, nuestro amigo decidió seguir su camino y nos dejó solos nuevamente. Eso fue demasiado cerca, susurré mientras recuperábamos el aliento tras esa breve interacción. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él con un tono desafiante pero lleno de inquietud. No lo sé, quizás deberíamos alejarnos un tiempo, respondí con sinceridad. La angustia crecía al considerar los riesgos involucrados en nuestra relación secreta. A medida que caminábamos por la playa hacia el coche, sentí como los recuerdos de nuestras interacciones pasadas comenzaban a desbordarse en mi mente, las risas compartidas, los momentos robados entre las sombras y esa atracción creciente que no podía ignorar más. Al llegar al coche me di cuenta de que esta situación ya no podía continuar así, era insostenible vivir entre dos mundos tan diferentes y opuestos. Necesito pensar, le dije mientras encendía el motor y comenzamos a alejarnos del mar. ¿Pensar en qué?, preguntó él con curiosidad e inquietud evidente en su voz. En nosotros, en todo esto, respondí sin poder evitar sentirme vulnerable ante esa realidad inminente y desgarradora. El trayecto hacia casa fue silencioso, ambos estábamos sumidos en nuestros propios pensamientos sobre lo que significaría dar un paso atrás o seguir adelante con esta relación prohibida. Las luces intermitentes del tráfico iluminaban nuestro camino como reflejos fugaces de decisiones aún no tomadas. Al llegar a casa sentí como el ambiente se tornaba pesado, la normalidad cotidiana parecía burlarse de mí mientras entraba por la puerta principal. Mi pareja estaba sentado en el salón viendo televisión como si nada hubiera pasado, eso me hizo sentir aún más culpable e inestable emocionalmente. Mientras trataba de actuar normalmente frente a él, cada risa o comentario parecía resonar como un eco distante de lo que realmente estaba sintiendo dentro. La dualidad era insoportable, vivir dos vidas tan distintas comenzaba a desgastarme emocionalmente. Esa noche intenté dormir pero los pensamientos sobre mi sobrino invadían cada rincón de mi mente, recordé momentos compartidos llenos de complicidad y risas cómplices bajo la luz tenue del atardecer. Era imposible ignorar cuánto había cambiado todo desde aquel primer encuentro accidental en el baño. Desperté temprano antes del amanecer sintiéndome atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de responsabilidades familiares y otro repleto de emociones intensas pero prohibidas. Tomé una decisión impulsiva, necesitaba hablar con él antes que fuera demasiado tarde para cualquiera de los dos. Con cada paso hacia la playa esa mañana sentía como mis nervios aumentaban. Sabía que debía enfrentar mis sentimientos y decidir qué camino tomaría finalmente para liberarme del peso emocional acumulado durante tanto tiempo. Al llegar al lugar donde siempre nos encontrábamos vi su figura esperándome nuevamente sobre la arena blanca iluminada por los primeros rayos del sol naciente. No puedo seguir así, comencé a decirle cuando estuve frente a él, sintiendo como las palabras salían atropelladamente mientras luchaba contra mis emociones desbordadas por fin expuestas ante sus ojos curiosos e inquisitivos. Los momentos previos parecían suspendidos en el aire hasta ese instante decisivo cuando comprendí que este encuentro podría cambiarlo todo para ambos. No podía seguir así. La presión de mis sentimientos se volvió insoportable y en ese instante, frente a él, las palabras brotaron sin poder detenerlas. La confusión y la atracción se entrelazaban en mi mente mientras lo observaba, su mirada era un reflejo de mis propios deseos reprimidos. Era un momento crucial, lo que dijera podría cambiar todo. Esto no puede continuar, le dije sintiendo como el aire se volvía denso entre nosotros. Él se quedó en silencio, sus ojos brillaban con una mezcla de sorpresa y comprensión. La tensión era palpable como si el universo entero hubiera decidido detenerse para escuchar nuestra conversación. ¿Por qué no?, preguntó al fin, su voz temblando ligeramente. Esa pregunta resonaba en mi interior. ¿Por qué no? La respuesta era compleja, no solo era la relación familiar que compartíamos, sino también el miedo a perderlo todo, mi vida actual, mi estabilidad. Un recuerdo fugaz de la feria del Corpus me atravesó la mente, cuando las calles se llenaban de risas y colores vibrantes. Las noches de verano en Granada eran mágicas, pero ahora esa magia se tornaba oscura y confusa. Caminamos hacia la Alhambra, buscando un refugio donde nuestras palabras pudieran fluir sin temor al juicio ajeno.
Siempre he sentido algo especial por ti, continué, sintiendo como el peso de mis confesiones se deslizaba por mis labios. Pero esto es complicado. Él asintió lentamente, comprendiendo la magnitud de lo que estábamos discutiendo. La oferta de trabajo en otra ciudad flotaba en mi mente como una nube amenazante. Era una oportunidad que no podía ignorar, pero también significaba dejar atrás todo lo que había construido aquí. Si me voy, tal vez sea mejor para los dos, murmuré casi para mí misma. Él dio un paso más cerca, y sus ojos reflejaron una tristeza profunda que me atravesó el corazón. No quiero perderte, dijo con sinceridad. Esa frase resonó en mí como un eco interminable. ¿Realmente estaba dispuesta a arriesgarlo todo por algo tan incierto? La conversación avanzó hacia lo inevitable, nuestras vidas estaban entrelazadas de maneras que nunca habíamos anticipado. Cada palabra parecía llevarnos más lejos del camino correcto y más cerca de un abismo del cual quizás no podríamos regresar. ¿Y si nos encontramos después?, sugirió él con tono esperanzador. Podríamos intentar algo diferente. Su propuesta sonaba tentadora pero peligrosa, cada opción parecía estar llena de consecuencias indeseadas. Las luces del atardecer comenzaron a desvanecerse mientras caminábamos por las calles empedradas hacia la playa de la costa tropical. El sonido de las olas rompía en la orilla como un recordatorio constante del tiempo que se escurría entre nuestros dedos. Lo pensaré, respondí finalmente, aunque sabía que mi mente ya estaba hecha. Había tomado decisiones antes y esta sería otra más, pero esta vez había mucho más en juego. Al llegar a la playa, el aire fresco me envolvió como un abrazo reconfortante y aterrador al mismo tiempo. Miré hacia el horizonte donde el sol se ocultaba tras las montañas, era hermoso y trágico al mismo tiempo. El mar reflejaba los colores del cielo mientras luchaba con mis pensamientos contradictorios. ¿Te imaginas cómo sería todo si tomáramos otro camino?, pregunté casi sin querer saber la respuesta. Él sonrió levemente, pero sus ojos mostraban preocupación. Sabía que cualquier decisión tendría repercusiones profundas para ambos. En ese instante decisivo decidí ser honesta conmigo misma, había disfrutado cada momento compartido con él y eso no podía ignorarse ni minimizarse. Sin embargo, también sabía que seguir adelante significaría romper barreras familiares irremediables. Las luces parpadeantes del pueblo comenzaron a encenderse mientras nos sentábamos sobre la arena fría. El silencio se volvió pesado entre nosotros mientras reflexionábamos sobre nuestras vidas separadas por decisiones difíciles. Un grupo de jóvenes pasó riendo cerca de nosotros, sus risas eran un recordatorio doloroso de lo que perdía al considerar este nuevo camino junto a él. A veces deseo volver atrás, confesé sin pensar demasiado en las implicaciones de mis palabras. Él miró hacia el mar antes de responder, no podemos cambiar lo que ya ha pasado. Su voz era firme pero llena de tristeza, entendía perfectamente lo complicado que sería nuestro futuro juntos o separados. La conversación tomó un giro inesperado cuando mencionó su deseo de mudarse también a otra ciudad para comenzar una nueva vida lejos del pasado familiar que ambos conocíamos tan bien. Esa idea me dejó paralizada, ¿podríamos realmente escapar a algo nuevo? El mar comenzó a agitarse con fuerza mientras las olas chocaban contra las rocas cercanas. Sentí como una tormenta interna crecía dentro de mí ante esa posibilidad inesperada. ¿Qué significa eso para nosotros?, pregunté finalmente con voz temblorosa. Él suspiró profundamente antes de responder, quizás sea nuestra oportunidad para empezar desde cero. La idea resonó fuertemente en mí, podría ser una forma de liberarnos del peso emocional que llevábamos encima durante tanto tiempo. Pero justo cuando comenzamos a soñar juntos sobre ese futuro incierto lleno de posibilidades brillantes, sonó mi teléfono móvil rompiendo la magia del momento compartido entre nosotros. Miré la pantalla y vi el nombre familiar parpadeando, era mi pareja. El corazón me dio un vuelco mientras dudaba si contestar o no, sabía que cualquier cosa podría cambiar drásticamente dependiendo de lo que dijera o escuchara al otro lado de la línea. Debes contestar, insistió él suavemente aunque su expresión mostraba preocupación por lo que podría suceder después. Tomé una respiración profunda antes de deslizar el dedo sobre la pantalla para aceptar la llamada.